En el cumpleaños de nuestra hija, escuché cómo susurraba a mi esposo. Es tan bonito tener dos mamás. Antes de que pudiera recuperarme del shock, escuché a mi esposo bajando la voz y advirtiéndola, este es nuestro pequeño secreto. No le digas a mamá, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nuestra hija respondió obediente. En este momento, mi mundo pareció derrumbarse. En el quinto cumpleaños de nuestra hija Mendment, fui a la guardería para recogerla como de costumbre. Cuando la vi, me quedé un poco atónita. Llevaba un vestido de princesa de Disney completamente nuevo. No era la ropa que se puso cuando fue a la guardería por la mañana, ni tampoco era el cambio que le había puesto en su mochila. Mendment, mamá nunca ha visto este vestido, empecé la conversación. ¿Es bonito? Ella se dio la vuelta delante de mí para mostrar su nuevo vestido. Bonito, asentí afirmativamente y pregunté con cautela, ¿quién se lo compró a Mendment? Ella sonrió astutamente y dijo, es un secreto. Después de eso, saltó hacia adelante. No consiguiendo la respuesta que quería, me volví más y más suspicaz en mi corazón. La familia iba a un restaurante para celebrar el cumpleaños de Mendment. Mi esposo Jamie fue a recoger a sus padres, y Mendment y yo tomamos un taxi. En el camino, la maestra de Mendment publicó las fotos tomadas ese día en el grupo de la clase. Las eché un vistazo. Mendment solo apareció durante la hora del desayuno. Después de preguntar a la maestra, supe que mi esposo recogió a Mendment un poco después de las 10 de la mañana y no la volvió a dejar en la guardería hasta alrededor de las 2 de la tarde. En los más de 2 años desde que Mendment entró en la guardería, esto nunca había sucedido antes. Llamé a Jamie y le pregunté si había pedido permiso para Mendment hoy. Sí, respondió con calma. Es su cumpleaños, así que la llevé a comprar un nuevo vestido. Su respuesta no parecía tener nada de malo, y pronto olvidé este asunto. La torta de cumpleaños que le había preparado a Mendment era de su sabor favorito, chocolate. Pero solo tomó unos cuantos bocados y luego dejó el tenedor. Es tu cumpleaños, está bien comer un poco más. No la desperdicies, instó su abuela. Ella miró con cuidado hacia mí y dijo, mamá dice que no puedo comer demasiados dulces, o me saldrán caries. De repente me sentí aliviada. Por la noche, después de secar el pelo de Mendment, fui a lavarme, y mi esposo le leyó una historia para dormir. Después de cepillarme los dientes, recordé que había dejado el secador de pelo en el segundo dormitorio. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta para recogerlo, escuché cómo susurraban. Papá, es tan bonito tener dos mamás. La voz de Mendment era suave y dulce. Antes de que pudiera entender el significado de esta frase, escuché a mi esposo preguntándole, si pudieras tener solo una mamá, Mendment, ¿a quién elegirías? El significado de esta frase era tan claro como podía ser. Quedé tan sorprendida que mi corazón latía violentamente. Apuré el aliento y me quedé quieta en la puerta. Soy una niña. No quiero elegir. Quiero a las dos. Mendment respondió sin dudarlo. ¡Qué cosita codiciosa! Mi esposo fingió sorpresa, pero su tono era cariñoso. Hubo una ráfaga de risas en la habitación. Mendment, este es nuestro pequeño secreto. No le digas a mamá, ¿de acuerdo? Mi esposo bajó la voz y le recordó. De acuerdo. Nuestra hija respondió obediente. ¿Puedo seguir comiendo torta de chocolate la próxima vez que veo a la nueva mamá? Por supuesto que puedes. Habrá suficiente para ti, mi esposo le dio un high five.
Su conversación era simple. Pero a través de estas pocas frases, pude reconstruir todo lo que sucedió ese día. A las 10 de la mañana, mi esposo Jamie y la nueva mamá que Mendman mencionó fueron a la guardería para recogerla. La llevaron a comprar ropa nueva y también la dejaron comer mucha torta de chocolate. Finalmente, devolvieron a Mendman a la guardería un poco después de las 2 de la tarde. Por el tono, parecía que Mendman le gustaba mucho a esta nueva mamá e incluso la había conocido más de una vez. De repente, el teléfono móvil en la habitación sonó. Volví a la habitación irritada y contesté el teléfono. Era una llamada de un número desconocido. Hola, contesté la llamada. Había un silencio siniestro al otro lado del teléfono, y no había ningún sonido en absoluto. ¿A quién buscas? Fruncí el ceño y pregunté. La otra persona todavía no dijo nada y colgó el teléfono repentinamente después de más de 10 segundos. Apreté el teléfono con fuerza y de repente entendí algo. Esa noche, me tumba y me levanté en la cama, incapaz de dormir. La traición de Jamie era cierta, e incluso pensé en divorciarme. Pero debido a Mendman, no quería llegar a ese extremo. Sin embargo, tenía que estar preparada para lo peor e incluso tomar la iniciativa antes de que Jamie propusiera el divorcio, especialmente cuando se trataba de la custodia de Mendman. Pero había estado cuidando a mi esposo y a mi hija en casa durante 3 años y estaba casi desconectada de la sociedad, así que no tenía muchas posibilidades de ganar. Incapaz de dormir, abrí con destreza el cajón y lo revolví hasta encontrar la botella de medicamentos. Viendo el nombre del medicamento, se me ocurrió un plan. Al día siguiente, me levanté muy temprano. Después de preparar el desayuno, planché la camisa de Jamie y le combiné la ropa. Todos los días, cuando Jamie va a trabajar, deja a Mendman en la guardería en el camino. Después de que se fueran, fui a una firma de abogados que estaba lejos de casa pero bastante famosa y hice una consulta detallada sobre el matrimonio. Para evitar dejar pruebas, pagué en efectivo. Luego llamé a mis padres, que viven en Aitken, y les pedí que me enviaran algunos cangrejos reales, langostinos australianos y corvinas salvajes. Estos eran todos los favoritos de Jamie y se podían comprar en el mercado. Pero yo tenía motivos ocultos, así que no podía gastar mi propio dinero. Mis parents no dijeron mucho y estuvieron de acuerdo. Unos días después, llegaron las cosas. Además de los que había pedido específicamente, también había algunos otros mariscos. Empaqué algunos de ellos y los llevé junto con Mendman a casa de mis suegros, pidiéndoles que cuidaran a Mendman por un día. Ellos se alegraron y estuvieron de acuerdo. Los mariscos fueron enviados por mis padres. ¿Quieres venir a casa a cenar? Tomé una foto de los mariscos al vapor y se la envié a Jamie. No estoy seguro. Estoy ocupado, respondió brevemente. En los últimos 2 años, siempre había usado diversas ocupaciones sociales como excusa y raramente cenaba en casa. Insistí, Mendman extraña al perro de peluche de la abuela. Se quedará en casa de mis padres esta noche. Veo que hace varios años que no pasamos tiempo solos, agregué, fingiendo suspirar casualmente al final. No respondió de nuevo. A las 7 de la noche, serví la fiesta de mariscos en la mesa del comedor. La figura de Jamie apareció en la puerta. Bienvenido de vuelta. Lava las manos y vamos a cenar. Fingí estar encantada, dispuse los cubiertos y los saludé. Lo en lo que apostaba era, primero, su amor por los mariscos, y segundo, su leve sentido de culpa hacia mí.
y también el poco afecto que todavía quedaba en su corazón por nuestros 10 años juntos. Afortunadamente, gané. Cuando Jamie se sentó en la mesa del comedor, traje la carne de cangrejo y la de camarón que había desmenuzado delante de él. No, tú cómela, me lo devolvió. Te lo desmenucé especialmente para ti, suavicé mi tono. ¿No solías hacerlo para mí antes? No se negó de nuevo. Los mariscos contienen mucha sal, y la gente tiende a tener sed después de comerlos. Así que, le entregué en silencio una taza de jarabe de jengibre con algo agregado. El picor del jengibre podía cubrir bien el ligero sabor amargo de las pastillas de Stazolam. No se lo rechazó. Esa noche, se durmió temprano. Y conseguí su teléfono móvil como esperaba y lo desbloqueé con su huella dactilar. Tan pronto como abrí WeChat, vi un mensaje sin leer. Jamie, ¿cómo te atreves a dejarme plantada? Una persona cuyo apodo era ZM le regañó enfadada. Me dio un vuelco el corazón, y hice clic directamente en él. También había varios mensajes anteriores que habían sido leídos pero que Jamie no había respondido. Puedo darte a esos clientes, y también puedo dárselos a otros. No olvides quién te ayudó a llegar a donde estás hoy. Antes de irritarme la próxima vez, piensa en cuánto pesas. Me sentí helada hasta los huesos al leer estos mensajes. En los últimos años, Jamie nunca había soltado su teléfono móvil de vista. Incluso lo llevaba al baño cuando se bañaba, diciendo que temía perder llamadas de clientes importantes. Resultó que simplemente tenía algo que ocultar y temía que yo lo descubriera. Me obligué a calmarme y busqué los registros de chat por fecha, desplazándome hasta el principio. En los últimos años, me había dedicado completamente a mi familia y a mis hijos y nunca me había metido en su trabajo o en su vida social. Primero, no tenía tiempo, y segundo, lo confiaba. Probablemente se sentía bastante tranquilo conmigo y nunca había borrado los registros de chat. Inesperadamente, pude echar un vistazo a sus secretos por esto. Sus intercambios habían durado 3 años. Al principio, él la llamaba Mandy y ella le llamaba Jamie. Solamente tenían una relación normal de cliente-vendedora. Ella lo invitó varias veces en nombre de presentarle clientes, y él fue. A partir de hace 2 años, ella comenzó a llamarlo cariñosamente cariño. Él le dijo directamente que estaba casado y amaba mucho a su familia e incluso le envió fotos de nuestra hija Mendmen. Ella elogió a la niña por ser linda, por parecerse a él y por ser una futura belleza. Pero este pequeño episodio no afectó su actitud hacia él. Ella comenzó a darle objetos de lujo como cinturones de LV y bolsas de Coach y lo llevó a fiestas de vinos, exposiciones de arte y otros lugares. También le proporcionó clientes de alta calidad, lo ayudó a superar sus objetivos de rendimiento y lo ayudó a ascender. Finalmente, no pudo resistir sus balas empapadas en dulce, y su tono fue cambiando gradualmente. Comenzó a llamarla Mandy, cariño y obedecería cada orden suya. Incluso el perfume para hombres Healthy Love que le gustaba rociar fue elegido para adaptarse a su gusto. El grado de su intimidad era evidente. Ella era como una flor de amapola, atrayéndolo a hundirse cada vez más. En innumerables noches en las que mentía sobre trabajar horas extras, en realidad estaba con ella. Bajo su influencia, incluso cruzó la línea legal hasta cometer errores inculpables. El teléfono móvil de Jamie era como un espejo mágico que revelaba la verdad. No fue hasta que lo terminé de leer que me di cuenta de lo tonto que había sido. Sabía de dónde venían sus objetos de lujo, por qué insistía en comprar coches de lujo,
cómo había construido su imperio e incluso por qué no quería ser íntimo conmigo. Pensaba que era virtuoso, talentoso y trabajador, y por eso había logrado el éxito. Pero todo su éxito y honores en realidad se habían logrado dependiendo de mujeres. Incluso mi preciosa Mendment se había convertido en una herramienta para que él la complaciera. Lo más ridículo era que en esta relación, él siempre estaba en una posición subordinada. Su ambición se había desgastado por el éxito que tenía, y había perdido su propia personalidad, convirtiéndose en un apéndice. Grabé la pantalla de sus registros de chat y los guardé en la nube. Después de limpiar todas las huellas, marqué los mensajes como sin leer. Luego, obligándome a permanecer calmada, revisé su lista de contactos. El contacto principal no era yo sino Mandy. Tenían llamadas frecuentes, al menos 2 llamadas todos los días. El número de teléfono también era muy familiar. Era exactamente el que me llamó ayer, pero no dijo nada. Sin duda, Mandy era la misma persona que ZM. Aproximadamente reconstituí su nombre. Era Mandy. Cuando volví a poner el teléfono móvil en su lugar original, lo miré a Jamie. Cuando estaba dormido, la indiferencia en sus ojos y cejas desapareció. Aunque se había puesto un poco de peso en los últimos 2 años, todavía era alto y tenía facciones hermosas. Realmente tenía la apariencia para depender de ella. Sin embargo, no pude evitar distraerme. Cuando Jamie y yo nos juntamos en aquel entonces, mi familia no estuvo de acuerdo. Pensé que era inteligente y trabajador, pero mi familia pensó que era astuto y bueno en buscar beneficios personales. Por supuesto, lo que ellos dijeron se hizo realidad. Recorrí mentalmente los últimos 10 años de nuestra vida. Desde los uniformes escolares hasta los vestidos de novia, desde no tener nada a tener una vida cómoda con suficiente comida y ropa, nos habíamos apoyado mutuamente durante 10 años enteros. En estos años, había estado actuando conscientemente como su esposa eficiente en casa, y él había ascendido en su carrera y tenía un éxito profesional con un salario más alto. La vida siempre había estado avanzando en una dirección mejor. Nunca hubiera pensado que terminaríamos en una situación como esta. Vivimos bajo el mismo techo, pero nuestros corazones se habían alejado hace mucho tiempo. Jamie no notó el secreto de su sueño temprano. Al día siguiente, después de que se fue a trabajar, hice una limpieza profunda en casa. Cuando ordené cada rincón, encontré una buena cantidad de recibos. Había recibos, facturas, recibos de compras, boletos de cine y todo tipo de boletos de entrada. Los ordené según la fecha y los marqué uno por uno en el mapa. También determiné los lugares a los que solían ir basándome en los registros de chat. Después de obtener esto, contacté con Eason, un paparazzi que conocía antes. A partir de sus moments de WeChat, podía decir que todavía estaba trabajando en el campo de la cultura y entretenimiento. Tanto los paparazzis como los detectives tienen una poderosa red y una rica experiencia laboral. Sería fácil utilizar su ayuda para investigar a Mandy. Eason fue muy eficiente. En solo unos días, obtuve la información sobre Mandy. Su nombre real era Mandy. Su lugar de origen era la ciudad del norte. Después de estudiar en el extranjero, se estableció en esta ciudad. Tenía 8 años más que Jamie y yo, pero se cuidaba bien y se veía bastante glamour cuando estaba completamente maquillada. Actualmente, era la directora de ventas de XK, con un salario anual de 1.000.000 de yuanes, verdaderamente una trabajadora de collar de oro en el mundo laboral. Desafortunadamente, XK y la empresa de Jamie estaban en la misma industria.
No pude evitar reír. Esto realmente era interesante. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Mandy me contactó de nuevo. Viendo esa cadena de números familiar, tomé algunas respiraciones profundas antes de contestar la llamada. Estoy embarazada, esta vez lanzó una bomba. Estuve en silencio durante mucho tiempo y no dije nada. Ella sonrió y dijo, por supuesto, ya sabes de mí. ¿Qué quieres? No me detuve en rodeos con ella. Ella respondió de manera simple y directa, Jamie. Muy bien, no perdí palabras. Que lo proponga él mismo. Lo hará, dijo con tono calmado y confiado. Entonces esperaré, espeté con sarcasmo. Créeme, terminará sin nada, dijo y colgó la llamada directamente. Ella estaba llena de la arrogancia de una persona en una posición superior, y estaba tan enfadada que casi me partí los dientes. Tengo que decir que Jamie realmente encontró un buen apoyo. El significado de Mandy era muy claro. Perdería a Jamie, perdería a Mendment y quizás ni siquiera obtuviera un centavo. Sabía de dónde provenía su confianza, pero no estaba segura de hasta dónde Jamie iría. Pero tenía que tomar precauciones con anticipación. La mañana siguiente, fui al tribunal y solicité la conservación litigiosa de la propiedad a nombre de Jamie. Luego fingí que nada había pasado y continué con mi trabajo de tiempo parcial como ilustradora como de costumbre. Fui a la guardería a recoger a Mendment en el horario habitual. Cociné para ella y la acompañé a hacer los deberes. En secreto, ordené una lista de los clientes de Jamie y le pedí a Eason que verificara su relación con XK. Vamos a divorciarnos. Jamie propuso el divorcio unos días después, su tono calmado y firme. Mis manos, que estaban ordenando la ropa de cama, se congelaron por un momento, y me quedé allí rígida. Pensé que si estaba mentalmente completamente preparada, podría mantenerme calmada cuando llegara este momento. Pero cuando realmente sucedió, me di cuenta de que me había sobreestimado. Quería gritar y rugir y quería preguntarle en voz alta por qué. Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, me detuve en la pregunta que más me preocupaba: ¿qué pasa con Mendment? Sé que no puedes soportar separarte de Mendment, pero no has trabajado durante 3 años, y ya no tienes la capacidad de proporcionar a Mendment una vida próspera. Ella está acostumbrada a vivir aquí, y está a punto de ingresar a la escuela primaria. La custodia y la casa serán mías, y la casa donde viven mis padres será tuya. Dividiremos los depósitos y deudas existentes en partes iguales. En cuanto al apoyo alimenticio del niño, ordenó meticulosamente la propiedad y las deudas a nuestros nombres. Había pensado todo con detalle y seguramente lo había considerado detenidamente hace mucho tiempo. De repente, me sentí sofocada. Era fácil adivinar las razones por las que propuso el divorcio. Una era que no podía soportar dejar sus recursos y logros actuales de clientes, y la otra era que Mandy tenía algo en él. Una vez que se atreviera a desobedecerla, enfrentaría el riesgo de ser denunciado y expuesto por Mandy. Tendría que asumir los riesgos de perder su trabajo, perder todo lo que tiene ahora e incluso terminar en prisión. Entonces, no hay espacio para negociar, ¿verdad? Me enderecé lentamente y me volví a preguntarle. Serena, separamos en buenos términos, tenía una expresión calmada e indiferente en su rostro. Parecía que ya no era su antigua amante, sino una persona completamente ajena. Jamie, ¿estás teniendo un romance fuera? Hice una pregunta impactante. En el momento en que las palabras salieron, un pánico evidente brilló en sus ojos.
Lo observé en silencio, esperando su respuesta. No, apretó los labios y apartó la vista. Eso es bueno, lancé otra pregunta. ¿Se ha pagado la hipoteca de la casa donde viven tus padres? En los últimos años, había gastado mucho en compromisos sociales. Después de comprar la casa actual al contado, habíamos estado viviendo de cheque en cheque. Teníamos muchas deudas y apenas tenía ahorros. El coche de lujo que ahora conducía fue comprado hipotecando la casa pequeña anterior. Jamie probablemente no esperaba que le hiciera esta pregunta. Quedó aturdido por un momento antes de responder, no. Casi me río en voz alta. No solo propuso el divorcio como Mandy quería, sino que también planeaba darme una casa hipotecada. Realmente se ajustaba a las palabras terminar sin nada. Había una vez que hizo grandes votos para darme un futuro maravilloso. Ahora, por su propio futuro maravilloso, estaba decidido a soltar mi mano. Después de todo, nuestros 10 años juntos no podían compararse con sus 2 años con Mandy. Entendido. Dame un poco de tiempo, me incliné y continué arreglando la cama. Esta noche dormiré en el estudio. Jamie recogió sus pijamas y salió. Después de dar unos pasos, se detuvo de nuevo. No olvides que tienes trastorno bipolar, dijo. Con solo una frase, mi corazón se rompió de inmediato. Apreté los puños en silencio donde estaba. Lo que Jamie quería decir era, yo tenía una enfermedad, así que no incluso pensara en luchar por la custodia de Mendman a través de un litigio. Nunca hubiera esperado que el daño que había sufrido algún día se convertiría en un arma para que él me atacara. Sin embargo, lo dijo tan fácilmente, olvidando que mi trastorno bipolar fue forzado por él y sus padres. Sus padres no tenían mucha educación, pero siempre les gustaba interferir en los temas de crecimiento y educación de Mendman. Para ganarse a Jamie a su lado, me difamaron repetidamente frente a él. Y Jamie, este hijo obediente, siempre se mantuvo firmemente en el lado de sus padres. Me forzaron a desarrollar un trastorno bipolar. Afortunadamente, solo era leve. Y ya había sido curado. Llené la bañera de agua y me sumergí en ella. Mis 10 años de sentimientos sinceros se habían desperdiciado. Después de lavar esta mancha, iba a luchar por mi propio futuro. En los siguientes días, Jamie casi nunca volvía a casa por la noche. Incluso cuando regresaba, dormiría en el estudio. Si se topaba conmigo, evitaba hacer contacto visual conmigo todo el tiempo, y su rostro se veía muy sombrío. Simplemente fingí que era invisible. Cuando Mendman preguntaba por su padre, le dije que estaba ocupado con el trabajo. Mientras tanto, pasé más tiempo tratando de ganar su corazón. El mundo de un niño es como una hoja de papel en blanco, y todas las marcas son dejadas por los adultos. Ella le gustaba la generosidad y indulgencia de Mandy. Pero para su crecimiento, estas eran como balas empapadas en dulce, como veneno. Ahora que todavía era joven y sus valores todavía estaban en un estado caótico, todavía había una oportunidad para corregirlos. Y estaba segura de ello. Jamie le gustaba depender de las mujeres, y no me metería, si quería divorciarse, tampoco me aferraría a él. Pero él traicionó nuestra familia e incluso quería usar a Mendman como un favor para complacer a otros. Nunca permitiría que hiciera eso. Aquellos que me decepcionaron y destruyeron lo que yo quería, tendrían que pagar el precio. Unos días después, Eason dijo que la lista de personas que le diera era demasiado complicada y me pidió que lo reuniera en persona. El día en que me reuní con Eason,
nuestra habitación privada fue irrumpida repentinamente. Era Mandy. Llevaba maquillaje pesado, un traje de color vino y tacones altos. Cuando me miró con picardía, se volvió deliberadamente su cabello ondulado largo. Realmente se veía encantadora y glamour. No miré a Eason. Ya sea que ya hubiera alcanzado una cooperación con Mandy o no, en esta etapa, lo que necesitaba más para estabilizar era mi propio ánimo. Serena. Mandy dijo mi nombre palabra por palabra. Más que preguntar, era como si me estuviera menospreciando. Mandy, jugué un rato con mi teléfono móvil y luego miré hacia arriba y respondí educadamente. Estoy bastante curiosa. ¿Cómo descubriste por primera vez mi existencia? A través de Jamie, oh. Ella alzó los ojos y miró a la persona a mi lado, el reportero Sam. Adivina, dejé el teléfono móvil y tomé un sorbo de té lentamente. No quiero adivinar. Ella caminó hacia adelante y se sentó en el sofá del otro lado, colocando la pequeña bolsa Chanel que llevaba en la mesa de centro. Más que eso, estoy más curiosa sobre lo que has pensado. Eché una suave carcajada. Se dice que la amante es el verdadero amor. Entiendo que quieres a Jamie, pero Mengmen, ¿es ella un bono? Hice hincapié deliberadamente en la pronunciación de la palabra bono. Antes de conocerte, pensé que eras una tía con sobrepeso, desaliñada y desordenada. Se cubrió los labios y se rió coquetamente. No esperaba que fueras no solo bonita sino también bastante encantadora. Obviamente estaba elogiándome en la superficie, pero en realidad me estaba menospreciando, insinuando abiertamente que aunque era bonita y encantadora, no podía retener el corazón de Jamie. De hecho, cuando Jamie y yo estábamos juntos en aquel entonces, nuestros compañeros de clase todos nos elogiaban como una pareja perfecta, una pareja hecha en el cielo. En cuanto a ti, a tu edad, no intentes jugar el papel de una bella encantadora. Mi mirada cayó en las comisuras de sus ojos. Había marcas dejadas por el paso del tiempo, marcas que incluso los cosméticos más caros no podían ocultar. Mandy estaba claramente atrapada. Incluso Eason, que estaba fingiendo ser invisible en la esquina, no pudo evitar soltar una carcajada. Entonces, ¿podemos tener una conversación adecuada ahora? Todavía mantuve un buen temperamento. Es tan aburrido solo hablar. Déjame mostrarte algo interesante. Ella desbloqueó su teléfono móvil, hizo clic en el álbum de fotos y se inclinó hacia adelante para empujarlo hacia mí a través de la pequeña mesa de centro. Lo cogí sin prisa y lo deslizó de abajo hacia arriba. Además de varias fotos íntimas de ella y Jamie, había también un buen número de fotos de ella y Mengmen juntas. Sentí ira y diversión al mismo tiempo. Estaba enojada por la desvergüenza y la pícaro de Jamie, y divertida por la imprudencia de Mandy. Acababa de preocuparme por no tener mucha evidencia de la traición de Jamie, y ahora ella me la había entregado voluntariamente en bandeja de plata. No dejaría que una oportunidad como esa se escapara. Parece que has salido con Mengmen bastante veces, ¿eh? Puse una cara seria y hice una charla casual con ella. Mientras ella no estaba prestando atención, aproveché la característica de pantalla de privacidad del teléfono móvil y rápidamente pulsé en su teléfono un par de veces. Encendí el Bluetooth, seleccioné todas las fotos, inicié una transferencia cara a cara y confirmé en secreto en mi propio teléfono, todo de una vez. Sí. ¿No estás sorprendida y impactada? Ella sonrió radiante, completamente inconsciente de mi pequeño truco. Mengmen dijo que siempre la controlas,
No le permites comer bocadillos, beber bebidas, ver videos, jugar juegos. Ni siquiera le dejas comer helado en verano, y hasta hay un límite de tiempo para ver la televisión. ¡Qué niña tan linda! Con tantas restricciones, solo la estás alejando de ti. Se volvió emocionada y habló con entusiasmo. La llevé a comer todo tipo de comidas deliciosas. Le compré todo lo que quería. Había mucha torta, chocolate y helado para ella. ¿No te ha mencionado nada? Admito que esta táctica psicológica suya era bastante buena. Pero sé que no hay necesidad de discutir con ella, una aficionada, sobre cuál es el concepto correcto de crianza. De todos modos, pronto iba a ser madre, y no me importaba dejar que la sociedad le enseñara una lección. ¿Y qué? Yo soy su verdadera madre. Bajé la cabeza y continué hojeando el álbum de fotos en su teléfono. En realidad, solo estaba ganando tiempo. ¿Sabes que también me llama mamá? Ella cruzó orgullosamente sus piernas. Lo sé, mentí sin dudarlo. Ella me dijo que tiene 2 mamás. Mandy quedó sin habla de nuevo. Vamos, ¿qué has descubierto? Probablemente dándose cuenta de que no podía ganarle en una discusión, echó un vistazo a Eason y cambió directamente de tema. Por casualidad, su teléfono mostró una notificación de que la transferencia estaba completa. Respiré aliviada en secreto. Muchas cosas. ¿Qué quieres saber? Apagué en silencio el Bluetooth de su teléfono, fingí que me cansaba de ver las fotos y le lancé el teléfono de vuelta delante de ella. Quiero saber si hay algo emocionante, como aceptar sobornos, evadir impuestos o algo así. Tenía una sonrisa sutil. Mis párpados se movieron, y de repente entendí el propósito de su visita hoy. Ella le enviaba clientes a Jamie, se mantenía limpia de principio a fin y nunca recibió comisiones. Más tarde, siempre fue Jamie el que realizó aquellos actos ilegales y delictivos. Lo más crucial era que estaba segura de que yo no me atrevería y no haría nada a Jamie. Pensé por un momento y luego sonreí. Por supuesto que hay. Eso es bueno. Cogió una taza de té vacía y se sirvió una taza de té. Jamie te ha propuesto el divorcio, ¿verdad? Bajé mis párpados para ocultar la expresión en mis ojos y no respondí. Es como yo dije, ¿dejarte sin nada? Se volvió aún más complaciente. Ella me estaba mostrando haber entrenado un perro súper obediente. ¿Y qué? Lancé la pregunta. Todas las cosas que has comido y usado en estos años fueron dadas a Jamie por mí. No me falta dinero. Siempre y cuando te vayas en silencio, no me importa pedirle a Jamie que te dé un poco más de alimentos. Tomó un sorbo de té con gusto. Cuando dejó la taza de té, se la volvió deliberadamente con el lado que había tocado sus labios hacia mí. La marca de labial rojo brillante era particularmente llamativa. De repente, me recordó las marcas de besos en el cuerpo de Jamie en el álbum de fotos de ella. Según las normas, ¿no debería ser la parte culpable la que se vaya en silencio? Yo no soy la culpable. Sonreí casualmente. Como Mandy no le falta dinero, ¿por qué no dejar que Jamie, la parte culpable, salga del matrimonio sin nada? Mandy se echó a reír de repente, riéndose hacia adelante y hacia atrás. De repente, se me ocurrió una frase, riendo tanto que su cuerpo se mueve como una rama de flor en el viento. Como no puedes aprender a hablar correctamente, no hay necesidad de continuar esta conversación. Puso una cara fría, sacó un pequeño espejo de maquillaje y un labial de su bolso y comenzó a retocarse el maquillaje lentamente. Después de terminar,
se levantó con gracia. Me senté a un lado y la vi mostrarse en silencio. Ah, sí. Casi me olvido de mencionar, se cubrió la boca y se rió coquetamente. Estoy decidida a tener a la pequeña Mengmen. Después de todo, ella es como una pequeña bendición. La mano que no estaba sosteniendo el bolso se frotó deliberadamente el abdomen un par de veces. Hice todo lo posible por contener la tentación de patearla. Principalmente porque temía causar daños graves. Después de todo, patearla podría sentir bien por un momento, pero no valía la pena meterme en problemas por ella. Tranquila. No vale la pena. Después de que la puerta de la habitación privada se cerró, Eason se inclinó y me robó la taza de té de la mano para consolarme. Piensa en ello. Ella está en esa edad y podría tener dificultades para tener hijos. Entonces te sentirás equilibrada. Había una sonrisa en sus labios, y sus ojos eran suaves. Pensando en las palabras que le habían pinchado a Mandy antes, no pude evitar reír. Relajándome, entonces sentí el dolor en mis nudillos. Eché un vistazo a mi taza en la mano de Eason. Afortunadamente, era de buena calidad y no se había aplastado por mí. ¿Por qué Mandy apareció aquí? Le pregunté seriamente. Cuando estaba investigándola antes, alguien le dio la voz. Eason abrió las manos. Ella me encontró y pidió verte, así que pensé que podríamos reunirnos hoy. Entonces, ¿te ha sobornado ella? Fingí ser indiferente, pero en realidad, mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Perder la ayuda de Eason no era un gran problema. Siempre podía encontrar a alguien más. Lo que me preocupaba era que él podría haber dado la lista a Mandy y arruinado mi buen plan. Eason cogió la tetera para servirme más té. Bloqueé la boquilla de la tetera con mi mano para detener su acción. Él se apartó calmadamente mi mano, llenó mi taza de té hasta los 7 décimos y luego la colocó delante de mí, sonriendo calmadamente y serenamente. No te preocupes. Yo, Eason, no soy alguien que se pueda sobornar fácilmente. Sonreí, cogí la taza de té y tomé un sorbo para humedecer mi garganta. Si eso es verdad o no depende del resultado. La información de Eason era muy detallada. No solo marcó a las personas que tenían conexiones con XK, sino que también destacó sus interacciones con Mandy. 9 de cada 10 clientes de Jamie en realidad provenían de Mandy. Mientras estaba en silencio, Eason me dio un certificado de diagnóstico de embarazo de Mandy. Al parecer, el médico de cabecera de Mandy era un amigo de un amigo suyo. Lo más interesante es que me dijo que los padres de Mandy no parecen saber que ella es una amante. Quedé bastante sorprendida. Si sus padres no saben, entonces sería aún más interesante. Después de todo, para personas de origen intelectual, tener una hija que es una amante no es algo de lo que estar orgulloso. Decidí añadir un poco de algo para que pensaran. Dado que Eason había traído a Mandy aquí, no me atrevía a hablar demasiado con él, ni revelar mi plan. Sin embargo, él adivinó mis pensamientos y me insinuó que, dado que yo me había dirigido a él, no violaría su ética profesional. Cuando llegó el momento de pagar, le ofrecí 2,000 yuanes extra. Después de todo, ese certificado de diagnóstico no era algo que pudiera obtener fácilmente por mi cuenta. Pero Eason no lo aceptó. Esa noche, seleccioné algunos puntos de la información que me dio Eason. Después de verificar su exactitud en línea, me sentí más tranquila. Pero Jamie estaba perdiendo la paciencia. ¿Te has decidido?
Mi paciencia es limitada. Después de acostar a Mendman, me arrastró al baño. Al parecer, Mandy le había echado su frustración de la confrontación que tuvo conmigo durante el día. Lo divertido es que él temía que Mandy lo denunciara y le hiciera perder el trabajo. Pero no le temía a mí que hiciera un escándalo en su empresa y arruinara su reputación. Puedo aceptar el divorcio, pero tengo condiciones. Cerré la puerta del baño con fuerza. Habla. El tono de Jamie se volvió un poco más frío. No puedo soportar separarme de Mendman. Dado que dijiste que no hay nadie más fuera, miré hacia arriba para encontrar su mirada, entonces nos divorciamos, pero seguimos viviendo en la misma casa. Serenine, entonces no estás de acuerdo con el divorcio después de todo, ¿verdad? Se volvió emocionado y agarró mi cuello con una mano, empujándome fuerte contra el fregadero. Me dolió la espalda baja con el impacto. Miré hacia abajo a su mano. Era blanca, delgada y mostraba todos los signos de una vida consentida. Mientras que mis manos, después de 3 años de hacer labores domésticas, eran ásperas, peladas e incluso mis huellas dactilares se habían vuelto borrosas. Recordé mi conversación con Eason. Él me preguntó hasta dónde planeaba llegar al final. Lo que dije en aquel entonces fue, lo que importa no es lo que yo hago, sino lo que ellos hacen. Y ahora, Jamie estaba encendiendo voluntariamente el fuego en mi límite inferior. Jamie, después de todo, hemos estado juntos 10 años. Solo porque no quiero el divorcio, ahora me vas a manotear. Lo miré con tristeza y espeté con sarcasmo. Yo. Pareció despertar de un sueño y me soltó sorprendido. Jamie, si ya no quieres mantener este matrimonio, te ayudaré a completar los trámites. Pero Mendman todavía es pequeña. Ambos necesitamos darle tiempo. Quedar en la misma casa después del divorcio es la mejor manera de manejarlo por ahora. No entiendo por qué estás tan enojado. Lo miré hacia arriba, adoptando una actitud de examen. ¿O tal vez estás temiendo algo? ¿Qué tengo que temer? Miró hacia otro lado y cambió de tema. Solo que tu propuesta es demasiado. Si no puedes aceptar esto, tengo otra opción. Actué muy comprensiva. ¿Cuál es? Se animó inmediatamente un poco. Es simple. Hablé con mi tono habitual. Vamos a ajustar la propuesta que pusiste antes. Quedó tan sorprendido que sus ojos se abrieron Wade. Estás pidiendo demasiado. Se enfureció. ¿En serio? Arqueé las comisuras de la boca. Yo pagué el anticipo de esta casa. Cuando estabas intentando quedártela toda para ti, ¿por qué no pensaste que tu comportamiento era feo? Jamie fue probablemente sorprendido por mi actitud decidida y no pudo decir nada durante mucho tiempo. Pero no pude evitar reírme en voz alta. Contuve mi temperamento y traté de actuar como una esposa y madre dulce y amable. En solo 3 años, él había olvidado lo competitiva que solía ser en el trabajo. Jamie, ¿todavía recuerdas por qué renuncié a mi trabajo? Elevé las cejas y le pregunté. Sus labios se movieron un par de veces, pero no respondió. No puedes decirlo. Entonces yo lo diré por ti. Di una sonrisa tibia. Tus padres a menudo daban a Mendman agua de verduras en lugar de agua hervida, lo que la hizo hospitalizarse con infección del tracto respiratorio superior y edema generalizado. Tomé tantas licencias que mi jefe se quejó, así que no tuve más remedio que renunciar a mi trabajo. Jamie bajó aún más la cabeza. Volver a hablar del pasado,
innumerables diminutos y afilados fragmentos de hielo crecieron en mi corazón, y me dolía intensamente. Estaba llena de quejas en mi corazón y no podía esperar para desahogarme. Justo después de casarnos, tus padres nos presionaron para que tuviéramos un bebé y juraron ayudarnos a cuidarlo, así que decidí tener uno. Después de que Mendman nació, dijeron que yo no tenía experiencia y me presionaron para que volviera a trabajar antes de terminar mi licencia de maternidad. Volví sin dudarlo, pero sabía que solo no podían soportar separarse de mi salario de 50 o 60,000 yuanes al mes. Me pidieron honorarios por su ayuda solo unos días después de cuidar a Mendman. No dije nada y les di 4,000 yuanes cada mes. Les causaron daño renal a Mendman, pero nunca dije una palabra de reproche. Durante estos 3 años, tus padres se evadieron completamente de sus responsabilidades y siguieron culpándome de no ser una madre cualificada. ¿Sabes cómo he vivido estos 3 años? Cuando dijiste que no había trabajado durante 3 años y no tenía la capacidad de proporcionar a Mendman una vida próspera, ¿no temías que el viento te cortara la lengua? Lo miré a Jamie con el rostro que odiaba y sonreí con los ojos entornados. Jamie, dime honestamente. ¿Podrías haber pagado esta house sin mí? Desde que nació el bebé, solo venías a jugar con ella cuando estabas contento y la ignorabas cuando estabas enojado. ¿Por qué te mereces la custodia? Como Mendman está acostumbrada a vivir aquí, entonces tú puedes irte. Finalmente, cambié de tono. Por cierto, si ya no te queda conciencia, no me importa darte una parte. Al final, no pudimos llegar a un acuerdo sobre las condiciones, y Jamie salió enfurecido, cerrando la puerta con un portazo. El ruido fue tan fuerte que despertó a Mendman. Mamá, ¿tú y papá tuviste una pelea?, preguntó con voz atontada. Pensé por un momento y dije, si hablar en voz alta se considera una pelea, entonces supongo que sí. Ella apoyó el mentón en la mano, como si estuviera pensando profundamente. ¿Es porque de la nueva mamá? Me sorprendí por un momento y fingí sorpresa. Cada niño solo tiene una mamá. ¿Mi Mendman realmente tiene 2? Pues bien, le prometí a papá que no diría. Su pequeña cara se frunció, y parecía muy indecisa. Entonces no digas nada. Vete a dormir, le arropé y la cubrí bien. Ella cerró los ojos, pero los abrió de nuevo pronto. Mamá, ¿sabes que papá a menudo me llevaba a ver a una tía? Mendman no pudo contenerlo después de todo. Puse una expresión de escuchar atentamente. ¿Y luego? Papá me pidió que la llamara mamá y dijo que entonces tendría una mamá más para protegerme. Le dije a papá que Lele, el niño de nuestro vecindario, dijo que él tenía 2 mamás y que los demás niños se reían de él y no querían jugar con él. Papá dijo que esos niños estaban equivocados. Dijo que él y mamá cada uno tenían 2 mamás. Una era la abuela y la otra era la abuela de mamá. Entonces Mendman también podía tener 2 mamás. Las palabras de papá parecían correctas, pero siempre sentía que algo no estaba bien. Luego, papá dijo que si estaba dispuesta a llamar a esa tía mamá, él podía prometerme una condición. Mendman hizo una mueca y negó con la cabeza. Así que, con renuencia, le llamé nueva mamá para complacer a papá. Entonces, ¿qué condición le pidió nuestra Mendman a papá? Mostré curiosidad. Ella se rió. Le pedí que volviera a casa más a menudo para acompañar a mamá después del trabajo. ¿Por qué pediste eso? Pregunté humildemente. Papá siempre dice que está ocupado con el trabajo y no tiene tiempo para acompañarnos,
pero mamá siempre está muy feliz cada vez que papá viene a casa a cenar. Así que espero que papá pueda volver a casa más para acompañar a mamá. Una sonrisa brillante se abrió en su rostro, y se veía inocente y encantadora bajo la suave luz de la lámpara de escritorio. No pude evitar reír. Una parte congelada en mi corazón se derritió lentamente. Mamá, no entiendo. ¿Cuántas mamás tiene una persona? Mendman preguntó confundida. Incliné la cabeza y fingí pensar por un rato. Todos tenemos una mamá cuando nacemos, y esa es nuestra madre biológica. Por ejemplo, mamá es la madre biológica de Mendman, la abuela es la madre biológica de papá, y la abuela de mamá es la madre biológica de mamá. La madre biológica es una referencia específica, única e inmutable por nadie. Pero una persona no puede tener solo una mamá en su vida, porque también tenemos madre tierra, patria, madre naturaleza, y así sucesivamente. Entonces, mamá es una forma de dirección, al igual que nuestros nombres, una señal usada para distinguir a diferentes personas. Al igual que Mendman usa tía mayor y tía menor para distinguir a las dos tías. Traté de explicarle esto en un lenguaje simple y fácil de entender. Ella escuchó atentamente con sus grandes ojos redondos abiertos y no se movió durante mucho tiempo. ¿A Mendman le gusta la nueva mamá? Aproveché la oportunidad. Ella negó con la cabeza. ¿Por qué? Insistí. Porque papá pertenece a Mendman y a mamá, dijo con una voz infantil pero firme. ¿Realmente no le gusta? Mostré incredulidad. Su pequeña cara se frunció de nuevo. Bueno, no es que no le guste en absoluto. Echó un vistazo furtivo a mí. Ella me comprará muchos bocadillos que mamá no me permite comer. Entonces, entre una mamá que no te permite comer bocadillos y una nueva mamá que te comprará muchos bocadillos, ¿a quién elegiría Mendman? Le hice una pregunta de elección. Yo elijo a mamá. Se acurrucó a mí, extendió sus brazos y me abrazó. Comer demasiados bocadillos te hace enfermar, y estar enfermo duele. Saber que comer bocadillos es malo para la salud, pero aún no poder resistir la tentación. ¿Es esta la naturaleza de los niños? Me sorprendí. Entonces Mendman sabe que cuando Mendman le llama a alguien nueva mamá, mamá también se siente herida. Recurrí a la carta de la piedad. Ah. Mendman se quedó atónita. Porque los problemas entre papá y mamá deben ser resueltos por papá y mamá mismos. Fruncí el ceño y puse la mano en el corazón. Mendman intentó complacer a papá por el bien de mamá y con renuencia le llamó mamá a otra persona. Mamá se siente muy triste. Ella extendió sus cortos brazos y me abrazó torpemente. Entonces Mendman ya no le llamará mamá a esa tía. Mamá no estará triste. Mendman, endurecí el corazón. Si algún día en el futuro, solo pudieras elegir uno entre papá y mamá, ¿a quién elegirías? Sabía que no era apropiado hacer esta pregunta, pero ella tendría que enfrentarse a este problema tarde o temprano. ¿Por qué tengo que elegir? Pareció ofendida. No puedo tener a los dos. No, dije con una firmeza disimulada. Ella luchó durante mucho tiempo. Entonces elijo a mamá. ¿Por qué? La abracé de vuelta. Ella parpadeó con sus grandes ojos. Esa tía me preguntó una vez que si solo podía elegir entre ella y mamá, ¿a quién elegiría? Le pregunté por qué teníamos que elegir. Ella dijo, el amor no se puede compartir.
No entiendo muy bien por qué los bocadillos se pueden compartir, los juguetes se pueden compartir, pero el amor no se puede compartir. Pero sé que amo a papá y a mamá, y papá y mamá también me aman. Ahora que papá ha compartido su amor con otra tía, ya no es un buen papá. Así que, si solo puedo elegir uno, elijo a mamá. Sus palabras hicieron que mi corazón se sintiera una mezcla de emociones. Mamá, si elijo a ti, ¿realmente no tendré más papá? Mendman casi estaba a punto de llorar cuando dijo esto. ¿Cómo podría ser eso? Papá siempre será el papá de Mendman. La acaricié en la espalda. Lo que mamá quería decir antes era que si solo una persona podía acompañar a Mendman a dormir, ¿a quién elegiría Mendman? Por supuesto que elijo a mamá. Se acurrucó en mis brazos. Mendman puede prescindir de los bocadillos, pero no puede vivir sin mamá. Mi corazón se suavizó inmediatamente. Ve a dormir temprano. Tienes que levantar temprano para la escuela mañana. Froté su carita regordeta. Ella asintió y cerró lentamente los eyes. Después de que Mendman se durmió, fui al balcón y llamé a mis padres. En los últimos años, los conflictos entre Jamie y yo siempre se habían resuelto internamente. Sin embargo, solo por el hecho de que me manoseó hoy, estaba condenado que no pudiéramos separarnos en buenos términos. Al día siguiente, fui a la casa de los padres de Mandy según la dirección que me dio Eason y soné el timbre. Mandy vivía separada de sus padres, y sus padres estaban jubilados en casa. ¿A quién buscas? La madre de Mandy abrió la puerta. Soy la esposa de Jamie. Di una respuesta irrelevante. Justo entonces, el padre de Mandy se acercó. Ellos intercambiaron una mirada y luego me miraron de nuevo. No conocemos a nadie llamado Min. Jamie es el novio de Mandy. Le entregué con respeto el certificado de diagnóstico de embarazo de Mandy a la madre de Mandy. Él es el padre del bebé en su vientre. Las expresiones de los dos ancianos cambiaron cuando vieron el certificado de diagnóstico. Asentí con calma y me marché satisfecha. Esa noche, Mandy me llamó furiosa. ¿Por qué metiste a mis padres en nuestros asuntos? Su voz atravesó el auricular y estaba casi ronca. Chase probablemente se cansó de llorar. Con los ojos enrojecidos, me preguntó, ¿realmente no hay ninguna posibilidad para nosotros ya? Me arrepiento, Michelle. Realmente lo hago. Ignoré el caos de su lado y seguí hablando. Señorita Sao, hay algo que debe saber. El matrimonio y el divorcio involucran a dos familias. Como has pedido a Jamie que me divorcie y se case contigo, ahora se trata de tres familias. Eres una primípara mayor. Entiendo que puedas ser tímida y callada. Pero esto es algo tan grande como estar embarazada. Te informé a tus padres por ti. ¿Por qué no sabes ser agradecida? Hubo algunas palabrotas al otro lado. Con calma, me raspé el oído. ¿Has pensado en ello? ¿Quieres que Jamie salga del matrimonio sin nada? Tú, no, ni siquiera pienses en eso. Mandy estaba furiosa. ¿Y si mis padres se enteran de mis asuntos? Son mis padres. Sin importar cuán enojados estén, todavía me protegerán. Eres solo una persona desempleada sin contactos ni poder. ¿Crees que me tienes miedo? Originalmente, si hubieras obedientemente renunciado a Mendman, podría haber pedido a Jamie que te diera más dinero. Pero simplemente no sabes lo que es bueno para ti. En ese caso,
Volvamos a las condiciones originales. Terminará sin nada. Impulsada por la ira, Mandy se volvió aún más dominante. Me dio lástima por ella. No es muy inteligente. No sé cómo consiguió su diploma del extranjero y se estableció aquí. He oído que el título es bastante valioso. Como la señorita Sao me desprecia tanto a una persona desempleada como yo, no hay nada más que hablar. Me mantuve firme. No necesito que me tengas miedo. De principio a fin, solo tengo una solicitud, que es hacer que Jamie salga del matrimonio sin nada. Entonces te lo digo de nuevo, estás solo soñando. Mandy colgó el teléfono groseramente. Es realmente terca. Me sentí arrepentida. En la situación actual, las personas con contactos y poder son las peligrosas. Después de todo, aquellos que no tienen nada que perder no temen a aquellos que tienen algo que perder. Como no aceptó mi oferta amistosa, tuve que obligarla a aceptarla. Jamie no volvió a casa en toda la noche de nuevo. Presumiblemente, fue a consolar a su gran patrona otra vez. Aunque no volvió, me envió bastantes mensajes de texto amenazadores. Me dijo que me portara bien y no soñara con cambiar el resultado del divorcio. También dijo que incluso si fuéramos a tribunal, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Había un tono de estar en desorden y exasperado. De repente, me dio lástima por él. Ha sido consentido por Mandy durante demasiado tiempo y demasiado que parece que su mente se ha vuelto loca. Sorprendentemente, Eason me envió un mensaje preguntando si estaba bien. ¿Ella te contactó de nuevo? Pregunté. Él respondió con un sí. Lo siento por los problemas, dije. Después de pensar por un rato, respondí, simplemente Boquela. Yo puedo manejarlo. Después de que respondió con un de acuerdo, no respondí más. La mañana siguiente, pagué mucho dinero para contratar a un mensajero para ayudarme a enviar una invitación a una reunión al CEO de XK. En resumen, invité al CEO de XK a tomar el té de la tarde. Adjunto una carta que estuve toda la noche escribiendo, denunciando que Mandy había usado su posición para robar los secretos comerciales de la empresa. También revelé vagamente algunos datos de clientes. Al final de la carta de denuncia, insinué que si no se presentaba, no podía controlar dónde aparecerían estos materiales a continuación. Era una combinación de amenaza y tentación. Para ser honestas, no estaba segura de si tendría éxito. El mensajero tomó la foto del CEO de XK y esperó fuera de la puerta de la empresa XK durante todo el día. Finalmente, a las 8 de la noche, entregó con éxito la invitación y me envió una foto de perfil del CEO de XK sosteniendo esa invitación. Le di una calificación de 5 estrellas. La tarde siguiente, el CEO de XK se presentó puntualmente. Era un hombre de mediana edad, de unos 50 años, vestido casualmente con ropa de ocio. Aunque tenía una sonrisa en su rostro, había un aspecto astuto en sus ojos ligeramente nublados que no podía ser ocultado. Le presenté una copia de la información de los clientes que Mandy había enviado a Jamie. Son solo algunos clientes pequeños. La capacidad comercial de Mandy en nuestra empresa es inmejorable. Podemos permitirnos perder estos clientes, dijo casualmente después de leer el documento. Me incliné, tomé el documento de su mano y me volví directamente a la 4ª página. Según lo que sé, su empresa tiene otros negocios con el presidente Sam. Por casualidad, he tenido negocios con el presidente Sam antes. El presidente Sam tiene un temperamento violento. Como le desprecias tanto al presidente Sam,
no me importa informarle en tu nombre. Sonreí y mostré la grabación de mi teléfono móvil. Niña, lo más tabú en este mundo es ser demasiado individualista, espetó con sarcasmo, con una subentendida en sus palabras. Las reglas solo necesitan ser discutidas con aquellos que las respetan. Cuando se trata con aquellos que no tienen principios morales, solo terminarán perdiendo todo. Entregué oportunamente la foto familiar impresa y las fotos íntimas de Jamie y Mandy. Según lo que sé, los temas morales de los empleados también son parte de la cultura empresarial de su empresa. Ahora estoy negociando como una víctima. Si te niegas a admitir sus errores y la proteges ciegamente, no me importa visitar tu empresa para ver cómo es. Bajé los ojos y sonreí. Después de todo, la escena de la esposa legítima arrancando a la amante es bastante emocionante de imaginar. Finalmente, se movió y dijo que daría a Mandy un castigo justo y razonable para tratar de satisfacerme. Mientras esperaba la noticia del CEO de XK, pedí una larga licencia para Mendment. Luego rechacé todos mis trabajos de tiempo parcial y me quedé en casa para ayudar a Mendment con sus deberes. Sabía la verdad de que un perro acorralado saltará el muro. En este momento crítico, no podía permitir que Jamie se llevara a Mendment para tenerme en tensión. Por fortuna, mis padres habían arreglado nuestra casa antigua y vinieron a quedarse conmigo, lo que se convirtió en mi mayor apoyo. Especialmente mi padre, un hombre alto de 1,80 metros que había servido en el ejército durante 7 años. Podía vencer fácilmente a Jamie con una sola mano. El CEO de XK no me defraudó. Recibí una foto de la carta de despido. Era un documento por escrito que despedía a Mandy de su puesto como directora de ventas de XK y la ordenaba compensar a la empresa por sus pérdidas. También enfatizaba que si cometiera el mismo problema en el futuro, la empresa presentaría una apelación de conformidad con la ley. Estaba realmente satisfecha. Porque este archivo la acompañaría durante el resto de su vida y se convertiría en una mancha indeleble para ella. A partir de entonces, no tendría oportunidad de trabajar para grandes empresas y quizás ni siquiera podría trabajar en ventas nunca más. Mandy y Jamie irrumpieron en mi casa, peleando y arañándose el uno al otro. Mientras se unían contra el exterior, no olvidaron pelear entre ellos. Mendment estaba tan asustada que se escondió directamente detrás de mí. Viendo sus ropas desordenadas y sus expresiones de ira y vergüenza, de repente se me ocurrió una posibilidad. Probablemente Mandy no le había dicho a Jamie que yo los había estado investigando antes. Si Jamie hubiera sabido que yo también tenía la evidencia en mis manos, no podría haber evitado volver a hablar conmigo amablemente. Algunas palabras no eran adecuadas para decir en casa. Tomé una gran pila de materiales. Pedí a mis padres que se quedaran en casa con Mendment y los invité a Jamie y Mandy fuera. Mi padre estaba preocupado y insistió en acompañarme. Los llevé al espacio abierto detrás de la comunidad. Allí había una mesa de piedra y 4 bancos de piedra, lo que era adecuado para firmar documentos importantes. Perra. Antes de que pudiera pararme, Mandy se lanzó hacia mí histéricamente, tratando de desgarrarme. ¿Crees que estoy muerto? Mi padre se interpuso delante de mí, agarró el brazo de Mandy y estaba a punto de tirarla a un lado. Papá, no. Quedé tan sorprendida que rápidamente lo agarré y le recordé repetidamente. Está embarazada, embarazada. Mi padre miró su vientre y con renuencia la soltó. Al soltarla, la miró con desdén a Mandy y a Jamie. Estaba claro en su rostro que mientras él estuviera allí, nadie podría herir a su hija. Mandy se sorprendió por la majestuosidad de mi padre y se calmó. Jamie, como siempre, no dijo nada.
¿Has aceptado el intercambio de condiciones? Le pregunté a Jamie. Joe echó un vistazo a Mandy y no se atrevió a hablar durante mucho tiempo. En este momento, lo desprecié por su falta de spin. Entonces, miré a Mandy. ¿Podemos hablar? Ella se rió repentinamente. Serena, sabía que no podría soportarlo. No puedes hacer nada a Jamie porque amasteis el uno al otro durante 10 años y porque él es el padre de tu hija. No puedes hacerlo. Tienes miedo de que tenga un historial criminal y que afecte el futuro de tu hija toda su vida. ¿Y si tienes la evidencia en tus manos? No te atreves a usarla. Mandy parecía confiada. Pero si me presionas demasiado, no me importa pelear hasta la muerte. Cada frase se refería a no poder soportarlo. Era justo como yo había adivinado cuando me preguntó en la habitación privada si había encontrado algo emocionante. No poder soportarlo. Hice rodar estas 3 palabras por mi lengua y sonreí juguetona. ¿Qué es lo que no puedo soportar? Tú no te importas pelear hasta la muerte. ¿Crees que me importa? Tú. Incluso si no te importas tu relación de 10 años, al menos deberías preocuparte por el futuro de Mendman, ¿verdad? Mandy estaba claramente inquieta. En cuanto a los hombres, una vez que son infieles, no valen la pena mantener. Él fue el primero en abandonar esta relación de 10 años y el primero en ignorar el futuro de Mendman. ¿Por qué debería preocuparme por ello? ¿Por qué? ¿Estás intentando secuestrarme moralmente, atacando a los débiles? Sacudí la bolsa de archivos en mi mano. Además, en lugar de mandarte a la cárcel, también puedo hacer que te quedes socialmente muerta. ¿Socialmente muerta? Mandy se rió aún más salvajemente. Palabras en vano. Muéstrame la evidencia. Obediente, saqué una gran pila de fotos íntimas de ella y Jamie y las arrojé todas sobre ella. Jamie. Mi padre vio el contenido de las fotos y sin decir una palabra, inmediatamente se subió las mangas para golpear a Jamie. No lo detuve. Tú. Como podrías tener, Mandy se quedó sin aliento a mitad de frase. Señorita Sao, ¿te has olvidado de la memoria? Sonreí malintencionada. Tú me diste tu teléfono con tus propias manos. Serena, tú. Su rostro se distorsionó y sus dedos temblaban. Sabía que estaba furiosa. Yo te demandaré por invadir mi privacidad. Gritó con aparente bravura. Ni robo ni hurto. Estas fotos no son sintéticas. ¿Con qué base me puedes demandar? No tenía miedo en absoluto. Estás loca. Me miró con odio a través de los dientes apretados. Sí, estoy loca. Te aprendí de ti. Dices que eres una dama con dinero, buena apariencia, educación y estatus, pero tratas a un gigoló como un tesoro. Sacudí la cabeza con pesar. En comparación contigo en ser loca, todavía me falta mucho. No, soy diferente de ti. Yo amo a Jamie. No puedo vivir sin él. Mandy se cubrió la cara y murmuró. ¿Amas a él, y todavía quieres luchar contra mí? Me volví a mirar hacia el lado. Jamie estaba tumbado en el suelo. Estaba abrazando la cabeza y suplicando clemencia, sucio de arriba abajo, viéndose extremadamente miserable. Mandy, si quieres a este hombre, estoy dispuesta a dejarlo ir. He dicho que mi solicitud es simple. Quiero que salga del matrimonio sin nada.
La razón por la que no estás de acuerdo no es más que crees que has pagado tanto y sería una pérdida si solo obtienes a la persona. En segundo lugar, no quieres que la gente piense que él tiene problemas morales durante el matrimonio, lo que a su vez afectará tu reputación. Pero ya has hecho todas las cosas que no debías hacer. Así que no pretendas ser inocente y preocuparte hipócritamente por tu imagen. Realmente es repugnante actuar así. Después de todo, siempre y cuando no coopere y deje que se vaya, no importa cuánto hayas pagado, solo será una broma. Ahora solo se trata de dilatar las cosas. Echó un vistazo a su vientre. Temo que yo puedo permitirme perder tiempo, pero tu vientre no puede esperar. Mandy miró hacia abajo a su abdomen abultado y finalmente se rindió. Serena, ganas, dijo con una expresión de abatimiento en su rostro. ¿Te has pensado bien? Entonces siéntate y vamos a hablar. Me abracé con mi abrigo y señalé la mesa y los bancos de piedra no muy lejos. Mandy se acercó con renuencia. Mi padre dejó a Jamie, y Jamie se sujetó la cintura y caminó cojeando hacia allí. Antes de sacar el acuerdo de divorcio, les mostré a Mandy y Jamie muchos documentos. La solicitud de conservación pre-litigiosa de la propiedad que presenté al tribunal, los registros de chat ambiguos entre Jamie y Mandy, la información sobre Mandy enviando clientes a Jamie, y la prueba escrita de los diversos delitos laborales de Jamie. Les mostré estas cosas solo para aumentar mis cartas de negociación y hacer que Mandy renunciara definitivamente a la resistencia. Después de todo, es realmente fastidioso seguir enredado con ellos. Después de leer los documentos, Jamie finalmente se dio cuenta de que yo ya había conseguido su teléfono móvil y tenía muchas de sus debilidades en mis manos. Su espina dorsal pareció doblarse aún más. Viendo que se habían calmado, saqué dos opciones de acuerdo que había preparado con cuidado. Una era que Jamie renunciara voluntariamente a toda su propiedad y se fuera limpio y luego pagara alimentos según la ley. La otra era que el coche y la casa existentes fueran de él, Mengmen fuera de mí, y él pagara 8 millones de yuanes en efectivo de una vez para liquidar. La cifra de 8 millones de yuanes era mi evaluación integral de la riqueza neta de Jamie. Podían permitírselo, pero le sería un golpe duro. Ambos acuerdos tenían una premisa. Sin mi permiso, no se les permitía contactar a Mengmen en privado y no se les permitía envenenar la mente de Mengmen en ninguna ocasión. Serena, ¿no son estas condiciones demasiado duras? Mandy estalló después de leer el acuerdo. ¿Quién es excesivo? Dilo de nuevo. Mi padre dio un golpe fuerte en la mesa de piedra y la miró con ira. Jamie tiró de la manga de Mandy y tragó su ira para arrastrarla hacia atrás. Pensaron durante mucho tiempo pero todavía no pudieron decidirse y me pidieron que les diera unos días más. Apúrate y firma. Pasaremos los trámites mañana, dije. Miré hacia el cielo y no hice ninguna concesión. Serena, ¿perderás el rencor si firmamos esto? Mandy me preguntó a través de los dientes apretados. Señorita Zhao, debes ser clara. Tú quieres a la persona y yo quiero el dinero. ¿Qué me conviene meterme contigo en problemas? Tosé el documento, con una actitud altiva y dominante. Deja de hablar tonterías y firma rápido. Después de luchar durante mucho tiempo, finalmente eligieron la segunda opción. Tal como esperaba. Después de todo, después de más de un mes de lucha, probablemente no querían tener nada que ver conmigo nunca más. Fui al Buró de Asuntos Civiles con Jamie para realizar los trámites. Rui, al principio, solo quería usarla. No esperaba que terminaría así. Lo siento,
Jamie susurró una disculpa a mí cuando salimos del Buró de Asuntos Civiles. No digas nada. Guárdalo para ti mismo. Dado que había logrado mi objetivo, me sentí un poco más tranquila al mirarlo. ¿Sabes lo que significa perder la oportunidad? Dado que hemos cometido errores, déjalo correr. No hay nada por lo que disculparse. Recuerda transferir el dinero. Mi número de tarjeta de banco no ha cambiado. Sonreí ligeramente y lo pasé por alto con indiferencia. Durante el periodo de calma, tuve una larga charla con mis parents toda la noche. Después de analizar los pros y los contras, finalmente decidimos regresar a nuestro pueblo natal para desarrollarnos. Las grandes ciudades son animadas, pero las personas son indiferentes entre sí, y hay demasiadas cosas en las que pensar. Además, el círculo social es tan pequeño. Temo que Mendman escuche sobre los asuntos de Jamie y Mandy, lo que sería malo para su crecimiento. Las ciudades pequeñas tienen sus defectos, pero hay el hogar. Cuando haya ahorrado suficiente dinero, puedo llevar a Mendman al extranjero. Mientras estaba empacando nuestras maletas, mis suegros vinieron a causar problemas en casa, pero mis padres los echaron. Me harasaron con llamadas telefónicas, y los bloqueé sin piedad. Vendí muchos objetos, incluyendo el cinturón de LV de Jamie, las bolsas de Coach y otros bienes de lujo. Con mis padres vigilando la casa, él no podía volver, así que naturalmente, no podía hacer nada contra mí. Después de recibir la compensación, cumplí mi promesa y fui al Buró de Asuntos Civiles para cambiar el certificado de divorcio. Tan pronto como Jamie obtuvo el certificado de divorcio, inmediatamente siguió a Mandy humildemente y con precaución, como si caminara sobre hielo delgado, y se casó con ella, lo que llamó la atención de mucha gente. Mantuve mi certificado de divorcio rojo y contemplé la escena con satisfacción. A partir de entonces, ellos no tenían nada que ver conmigo más. Antes de dejar la ciudad donde había vivido más de 10 años, me hice un nuevo corte de pelo y compré varios conjuntos de ropa nuevas. El día antes de partir, envié anónimamente un documento a la empresa de Jamie. Era la prueba de que él había usado su posición para coludirse con Mandy y realizar varios actos ilegales. El día de partir, mis padres estaban esperando el coche abajo, y yo usé pegamento 502 para bloquear el ojo de la cerradura de la puerta de arriba. Mendman volvió y lo vio y me preguntó qué estaba haciendo. Me sonrojé y le dije que ya no viviríamos aquí más y que temía que los ladrones se cautivaran de las cosas en la casa, así que estaba haciendo una marca. Ella lo creyó. Cuando el avión aterrizó y yo acababa de encender mi teléfono móvil, recibí una llamada de Mandy. Me pareció realmente gracioso. Obviamente, Jamie era el involucrado, pero todavía era ella la que se presentó. Parece que alguien realmente planeaba vivir una vida cobarde para siempre. Evité a mi familia y contesté la llamada. Serena, no tienes vergüenza. Mandy gritó tan pronto como abrió la boca, con voz aguda y ronca. Señorita Zhao, ustedes fueron los primeros en violar la moral y la buena costumbre pública, y perdieron todo sentido de decoro, vergüenza y moralidad. ¿De dónde sacas el valor para criticarme? No me sonrojé ni sentí acelerado el corazón. Serena, ya me hiciste perder el trabajo. ¿Por qué no dejas ni siquiera a Jamie en paz? Te hemos dado todo el dinero sin faltar un centavo. Dado que ya has logrado tu objetivo, ¿por qué retractas? Ella estaba furiosa. ¿Por qué eres tan ingenua? ¿Alguna vez te prometí que no lo denunciaría? Estaba de muy buen humor. Además,
No dijiste que no podría soportarlo. Solo estoy demostrándote que puedo. Serena, después de todo, fuimos marido y mujer durante 6 años. ¿Realmente no te queda ningún sentimiento? A través del teléfono, podía sentir la ira de Mandy. Mandy, ¿sabes que solía tener trastorno bipolar? Sí, los síntomas son justo como los que estás mostrando ahora. La aconsejé con sinceridad. Ahora no estás sola. Cuídate bien. No sigas en mis pasos. Lo importante ahora no es el trastorno bipolar, sino que Jamie va a la prisión. Mandy estaba casi enloquecida. Señorita Sao, debes entender una cosa. Si Jamie va a la prisión o no, no depende de mí, sino de su empresa y de las disposiciones legales. Hay un dicho que dice, el amor puede hacer que te sientas lleno con solo agua. Aunque hayas perdido tus trabajos, has ganado el verdadero amor. Si desafortunadamente él va a la prisión, entonces solo reformad bien. Somos todos adultos. Dado que nos atrevemos a hacer algo, debemos tener el coraje de asumir las consecuencias. He perdido mi familia y dejado mi pueblo natal. ¿He quejado? Si es necesario, simplemente empecemos de nuevo. Continué hablando para interrumpir a Mandy, logré enojarla tanto que colgó el teléfono. Después de que todo estuvo resuelto, Eason me llamó. Eason, ¿estás instalando cámaras de vigilancia alrededor de mí? Bromeé tan pronto como contesté el teléfono. Niña, soy yo, una voz masculina firme llegó del otro extremo, solo entonces me di cuenta de que era el CEO de XK. Recordé tardíamente que él y Eason tenían el mismo apellido, parece que detrás de todas las cosas que salieron bien, había alguien que ayudó sin duda. Hola, Eason, dije un poco avergonzada. Niña, me hiciste perder un empleado capaz. Ahora XK está planeando abrir una sucursal en Aichen. ¿Te interesa trabajar para mí para compensarlo? Eason preguntó. Soy el tipo de persona que seguramente tomará venganza por el menor agravio. ¿No te preocupa que vuelva tu empresa al revés si no estoy satisfecha? Le pregunté a mi vez. Se rió de buena gana. Mi fortuna familiar es bastante sólida. Haz lo que quieras. Dado que hemos hablado de esto, las comisuras de mi boca se curvó. ¿No sería demasiado ingrato de mi parte negarme de nuevo? Eres una chica inteligente, Eason dijo con una admiración no disimulada en su tono. Después de charlar por unos instantes, le dio el teléfono de vuelta a Eason. Eason me dijo que Mandy y Jamie habían ido ambos a la prisión y que sus sentencias estaban divididas en una proporción de 3 a 7. Tuve una agradable charla con él por unos cuantos comentarios y le expresé mi profunda gratitud por su gran ayuda. Me dijo que la vida todavía era larga y me animó a trabajar duro. No sabía si reír o llorar. Guardé el teléfono, miré hacia arriba y contemplé la distancia. El mundo era vasto y amplio. El resplandor matutino en la distancia se tejía en un magnífico tapiz, teñiendo todo con una hermosa luz dorada. Era realmente una vista magnífica. Sonreí libremente. Esta turbulencia había consumido mucha de mi energía. Incluso si hubiera más dificultades e incertidumbres en el futuro, todavía tenía el coraje y la fuerza para avanzar hacia el sol. Fin.